Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Siempre dejaba acertijos para que Bonita los resolviera, pero al final era cierto. Había una razón por la que Kira Pat la trataba bien, así como había una razón por la que Bonita no se iba. Tal vez era algo que ambas sabían, incluso sin tener que decirlo. ¿Cuándo hablarás con claridad? Cuando llegue el momento adecuado. Quiero escuchar, oír. ¿Qué sientes por mí? Alguien que solo confía en mí en un 10% tiene derecho a preguntarme eso. Aunque no confiara en ti en absoluto, aún así me gustaría ser la única persona con derechos a preguntarte cualquier cosa. No seas astuto, y si quiero saberlo, cariño, ¿qué? Entonces, ¿cuál es tu decisión acerca de qué? ¿De qué tienes miedo todavía? De todo. Kirapat suspiró. Entonces ten todo el miedo que quieras. Yo mismo haré que ese miedo desaparezca. Nunca te enseñé a ser tan engreído. ¿Alguien le había dicho alguna vez a Bonita que su hábito de hablar constantemente la espalda hizo que alguien quisiera provocarla? ¿Por qué debería estar obsesionada contigo? ¿No crees que sería una idea interesante? Justo cuando sus rostros estaban a punto de acercarse, el teléfono de Bonita vibró con fuerza. Miró la pantalla y al ver el nombre en la llamada, contestó de inmediato sin dudarlo. Antes de que pudiera decir nada, una voz seria al otro lado de la línea comenzó a hablar. Bonita, tu madre pidió que alguien me contactara. Dijeron que estaba muy enferma, pero que no tenía dinero para el tratamiento. Ahora está postrada en cama en casa. ¿Mi mamá? Bonita frunció el ceño. Antes de irse de casa, su madre parecía estar perfectamente bien, sin síntomas de enfermedad. Lo único que parecía afectarla era su adicción al alcohol y al juego. Aparte de eso, nada parecía poder derribarla. No sé si sea cierto o no, pero las fotos que me enviaron lo demuestran. Que parece que está muy mal. ¿Por qué no vas a ver cómo está? Bonita se mordió el labio vacilante. Lo pensaré. Terminó la llamada sumida en sus pensamientos. Fue en ese momento que sintió los brazos de Kirapat alrededor de su cintura, abrazándola con fuerza contra su pecho. No lo harás, ¿qué? Lo que sea que estés pensando hacer, no lo permitiré, ¿entendido? ¿Sabes a dónde voy? Bonita se entregó por completo al abrazo al darse cuenta de que tenía a alguien dispuesto a ser su refugio. Acercó las piernas al pecho, abrazándolas instintivamente. Su cuerpo hablaba por ella, aunque confiaba más en Kirapat, aún no lo hacía del todo, o tal vez simplemente estaba acostumbrada a consolarse sola. Con eso no estoy jugando contigo, nena. Dije que no te vas y eso significa que no te vas, ¿entendido? La voz de Kirapat era suave y firme a la vez. Bonita no podía explicarlo. Lo que sintió cuando lo escuchó solo que le calentó el corazón. Pero a pesar de esto, no pudo evitar soltar un suspiro de preocupación. Le gustaba cómo Kirapat la cuidaba, pero no le gustaba que siempre pareciera adivinar lo que pasaba por su mente. Aún así, era extraño. En lugar de sentirse agobiada como antes, su corazón se sentía más ligero, quizás porque ahora Quinn estaba a su lado y por lo tanto, los problemas con su madre ya no parecían ocupar tanto espacio en sus pensamientos. Lo irónico fue que la persona que se suponía que sería su refugio también era la que la hacía sentir más agotada. Su madre nunca le preguntó si estaba dispuesta, simplemente puso todo el peso sobre sus hombros sin dudarlo.
Bonita siempre quiso lo mejor para su madre, pero también necesitaba amarse a sí misma. De lo contrario, me pasaría la vida intentando complacerla sin ser jamás feliz. Decir no a los demás a veces es decir sí a la propia felicidad. No podía pasarse la vida sacrificándose, nadie pudo. ¿Quieres decírmelo? De repente la voz de Quinn se suavizó. Sabía que Bonita estaba lidiando con algo difícil, pero aún así, Bonita no quería preocuparla, tampoco quería depender demasiado de ella, temiendo que si Quinn ya no estaba, su vida se desmoronará aún más. ¿Estás interesada en mi historia ahora? Ella bromeó, tratando de cambiar el tenso estado de ánimo de la conversación, pero la reina no mordió el anzuelo, no. Solo pensé que si querías hablar, sabrías que estoy dispuesta a escucharte. No es que me muera por saber de tu vida ni nada. Bonita no pudo contener una sonrisa. Se abalanzó sobre Quinn con fuerza, prácticamente hundiéndose en el abrazo y cerró los ojos. Puedes ser linda cuando quieras, ¿sabes? Qué monada, qué tontería.